Grato estar con ustedes en la entrevista con Adolfo. Hola, invitada. La persona que más quiere a los niños en Colombia, que más los defiende. La doctora Isabel Cuadros, médica, psiquiatra, directora o presidenta. Directora. Directora de la Fundación Afecto. Así es. Afecto es cariño. Sin Afecto es ninguna duda. transparencia. Lo único que puede salvar el mundo es el amor. Nada más. Nada más. Y el vínculo afectivo, por eso afecto se llama así. Usted se ha dedicado a defender a los niños, estar en contra del maltrato infantil. Pero ¿cómo lograr ese equilibrio entre deberes y derechos de los niños? Es que no me gusta esa palabra de deberes de los niños, porque realmente lo que nosotros necesitamos hacer es prepararlos para la vida adulta. Pero lo que indudablemente pasa en Colombia es que los niveles de violencia contra los niños son tremendamente altos. Pero también se ha disparado la delincuencia juvenil, la delincuencia infantil. Y entonces insisto en el punto de equilibrio. Claro, pero imagínese que cuando usted va a mirar de dónde viene la delincuencia juvenil, fundamentalmente viene, 1, del maltrato y 2, de la negligencia. O sea, cualquiera de las dos cosas son perversas. Educar a los niños no tiene nada que ver ni con castigos, ni con maltratos, ni con quemaduras, ni fracturas. Y lo que tiene que ver con la educación es el buen trato a los niños, y pues hay que educarlos de acuerdo al 2017, no como educábamos en el siglo pasado. Entonces, ¿le quitamos la palabra deberes a los niños? Es que el deber es básicamente como lo que hay que hacer en la vida para poder sobrevivir. Entonces, lo que los niños tienen que hacer es aprender esas cosas que van a tener que hacer cuando sean adultos. El primer deber de los niños es jugar, eso es lo más importante, así aprenden ellos a conocer qué es el mundo de los adultos. Pero cuando cogemos a un niño metido en un delito, entonces ¿qué? No le decimos nada, sino que llamamos al padre. Es que infortunadamente cuando vemos lo que está ocurriendo con la delincuencia juvenil, es que estamos cogiendo el problema tarde. Es decir, son niños que estuvieron, le insisto sobre eso, cuando usted mira, por ejemplo, los niveles de abuso físico en los niños que están en el sistema de rehabilitación penal, pues la mayoría fueron maltratados, víctimas de abuso físico o de abuso sexual. Y una cosa muy importante, Adolfo, de humillación. Es decir, cuando las personas son humilladas, en general crecen con una rabia importante que hace que cuando son adultos y ya pueden hacer eso, devuelvan a la sociedad. De manera que otra vez, cogemos el problema tarde. Yo creo que obviamente tenemos que replantearnos qué es lo que hay que hacer con este tipo de niños, especialmente porque en Colombia hay la tendencia que con cualquier delito que cometan los niños los meten a sistemas de rehabilitación que realmente son muy distantes de lo que debieran ser, cuando la mayoría se podrían rehabilitar de una forma ambulatoria. ¿Y por qué no se hace? Yo creo que porque en Colombia nos falta mucha política pública sobre la niñez, nos falta, a pesar de que hay que decirlo, se ha avanzado mucho, todo lo que se está haciendo en primera infancia es fantástico, pero nos falta mucho. Tenemos que ver otras áreas de los problemas que ocurren con los niños y las niñas en Colombia para poder tratar mejor a los niños. Si no trabajamos sobre esta generación, seguramente jamás vamos a salir de ser un país subdesarrollado. Usted recuerda pues nuestro padre en afecto, el doctor Francisco Cobos, que tan tempranamente como en el año 76 escribió que parte del subdesarrollo era la forma de tratar a los niños. Fíjese que toda la neurociencia le está dando la razón, pero tuvo que venir un premio Nobel de Economía a decirlo, el profesor Hackman, que en buena hora hizo la investigación, para decir que si no invertimos en la primera infancia, pues obviamente vamos a tener una serie de problemas cuando llegan esas personas a la adolescencia y a la edad adulta gravísimos. Especialmente en salud vamos a tener una carga sobre el sistema de salud muy importante. Pero hay confusión en todos los sectores en torno a cómo se debe manejar las nuevas generaciones, cómo se debe orientar a los niños. Incluso en aras de esa aparente libertad, de esa comprensión, estamos eludiendo temas como disciplina. Yo no creo. A mí me parece que la disciplina es más la consecuencia de que usted le pone unas rutinas a los niños, de que las cosas son predecibles, de que ellos ven cómo su papá y su mamá trabajan, de forma que ellos van adquiriendo esos hábitos de trabajo y de lectura. La disciplina tiene que ver mucho más con que el niño está interesado en una determinada rutina. Acuérdese que las rutinas pues obviamente producen que los niños se sientan seguros porque la realidad es predecible. Entonces nadie está diciendo que no vamos a educar a los niños y que no vamos a tener rutinas y no vamos a tener una disciplina de trabajo, que es lo que obviamente debe pasar. Ahora, indudablemente tenemos que ajustarnos, especialmente usted y yo, que ya estamos en la edad en que nos cuesta trabajo la tecnología. Mucho trabajo, quiero decirle que mucho trabajo con analizar y comprender esas situaciones, mucho trabajo, porque nosotros venimos de unos padres que con la sola mirada, quieto en primera, ¿recuerda? Claro. Y ese lenguaje de la mirada del papá, uno sabía. Claro, Adolfo, pero indudablemente fíjese que mi papá nunca tuvo que mirarme de esa manera, porque indudablemente era divertidísimo estar con él, entonces a uno le gustaba
estar con él y sin embargo nos introdujo a la cultura, a la música, a la poesía. Mi papá recitaba poesía todo el tiempo, cantaba todo el tiempo. Entonces eso, y nunca, le quiero decir, nunca en la vida me pegó. Y fíjese que soy profesional, hice las cosas bien. Sí, pero excúseme la coma. Ese es un caso excepcional. Era la papá... generación de la chancleta, era la generación de la correa, era la generación que en la cartilla decía alegría de leer. ¿Recuerda? La letra con sangre entra y cosas por el estilo. Que incluso los castigos en la escuela, ¿cuántas le pegaban a uno con la regla? Esa generación que muchos incluso en las reuniones de padres de familia, en las reuniones del conjunto y trata tanto de todavía de elogiar, decir, mire lo que formamos y mire lo que tenemos ahora. Son frases que escucha uno constantemente. ¿Pero no le parece muy contradictorio, por ejemplo, la generación que tenemos de dirigentes en Colombia, que son tan poco reflexivos? Fíjese que uno tiene que decir, bueno, ¿de dónde vienen entonces todos esos delincuentes si era tan bueno golpear? Hay un individuo que se murió, infortunadamente, Murray Strauss, que dedicó su vida a ver por qué el castigo físico hace daño, y hace daño. Hace daño en que los adolescentes consumen más drogas, tienen más tendencia al suicidio, obviamente tienen una ética de doble moral, porque ¿por qué sería lícito golpear a un niño y no es lícito golpear a un adulto? ¿No le parece que eso es como una ética de doble moral? Que les hemos enseñado que se puede utilizar y se puede abusar del que es más indefenso, el que es más débil, que en líneas generales son los niños y las mujeres. De manera que les estamos enseñando una serie de cosas, yo diría perversas. Uno tiene que tratar igual a los niños y a las personas que no tienen capacidad de devolver la agresión. Para eso es el Estado de Derecho. Bueno, tenemos un congreso en estos días, ¿no? Tenemos un congreso y estamos invitando a todos nuestros televidentes, a todos los que siguen aquí a Adolfo Beck, el 24, 25 y 26 de julio. Adolfo, estás invitado. Muchas gracias. Vamos a traer fiscales americanos que van a enseñar cómo perseguir los delitos contra los niños. Vamos a traer una persona que entrena a la policía en San Diego. Vamos a traer, por supuesto, a Walter Lambert. Vamos a trabajar especialmente, fíjese el tema tan de moda, vamos a hablar del abuso sexual en contextos religiosos, porque pues usted sabe, acaban de perseguir, digamos así, al jefe de finanzas del Vaticano. Entonces tenemos que hablar de lo que pasa en contextos religiosos en todos. Pero eso del abuso en contextos religiosos no es nuevo, como el abuso sexual en contexto familiar, generalmente son en sitios donde se dan. Sin ninguna duda, indudablemente el abuso sexual es mucho más al interior de la familia, pero igual es muy doloroso ver un jerarca de la Iglesia Católica incriminado por ahora en casos de abuso sexual. Entonces vamos a hablar de eso, de qué pasa en los contextos religiosos de todos los órdenes. Usted sabe que Afecto no es confesional, de manera que vamos a trabajar con los cristianos y con los católicos en qué podemos hacer y proyectos muy buenos, especialmente uno que se está haciendo en Medellín del padre Cardona, donde está trabajando en buen trato a los niños, como con dos mensajes fundamentales. Créale a los niños cuando hablen de abuso sexual, ponga códigos de conducta en todos los ambientes y por supuesto no los golpee. Ese cuento de que la letra con sangre entra y que hay que golpear con la vara está mandado a recoger, es del siglo pasado. ¿Por qué no me adelanta algo del tema que van a tocar en el Congreso? Abuso sexual en contexto religioso. Vamos a hablar de... ¿Pero por qué no me adelanta algo? Vamos a hablar de qué pasa cuando los niños llegan a la iglesia, cuando llegan a buscar espiritualidad y sin embargo hay ciertos individuos que abusan sexualmente de ellos. Obviamente están utilizando la posición de poder, el que son creíbles, el que obviamente saben manipular a los niños. Sus colegas del Boston Globe hicieron la mejor investigación periodística, yo creo que ha ocurrido en el mundo en abuso sexual. Y no puede ser que los periodistas, excúsame, investiguen mejor que la Fiscalía. De manera que estamos en esa tarea. La Fiscalía hoy en día está interesada en ver estos casos, en aprender de cómo se persiguen más eficazmente. Y deme una lección para que la apliquen todos los televidentes. ¿Qué se debe hacer un niño en esa situación? Yo creo que es muy importante que los padres de familia sepan que el abuso sexual es sumamente frecuente, que 1 de cada 4 niñas sufre abuso sexual y 1 de cada 6 niños. Por lo tanto, todos los niños están en riesgo. Tenemos que saber quién tiene acceso a los niños. Hay que capacitarse en esta problemática porque tenemos que prevenir que nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros estudiantes caigan en esa situación de abuso sexual. De manera que una vez más, invitarlos a capacitarse, pueden consultar nuestra página web afecto.org.co. Isabel Cuadros,
la persona que más quiere a los niños, que más los defiende en Colombia. ¿Me acepta? Sí, así es. Yo sí creo que hemos defendido a los niños a lo largo de 30 años, Adolfo, y vamos a seguir hasta, como dijo alguno de sus colegas que leí la entrevista, Morgan Freeman, hasta el día que me pueda levantar de la cama. Qué grato verla. Gracias por venir. Muchas gracias, Adolfo. Contamos con usted para el Congreso. Muy gentil. Allá estaré. Gracias.